Saludos, hemos vuelto a llamar a Antonio de la Cruz porque él es el que nos ha informado a nosotros y al resto del mundo sobre la situación de Alex Saab y dónde estaba ubicado y todo lo que ha sucedido, que parece una auténtica película de criminales. Que si empezó como bugonero y ahora es multimillonario, que si es el testaferro no solamente de Nicolás Maduro, sino también de la FARC y también del ELN y de Hezbollah, que si ha financiado también a gente en la oposición venezolana y no solamente a Maduro y otros a los que les sirve de testaferro, que si no tenía extradición que si no había extradición con los Estados Unidos, que si es colombiano, parece que es colombo-venezolano con pasaporte venezolano, por cierto. En fin, que si lo van a sacar y que va a quedar libre, cosa que no me extrañaría porque quien manda en el mundo son los delincuentes aparentemente, o en buena parte del mundo, pero vamos a ver, y que si se lleva bien, justamente está en un territorio amigo de los Estados Unidos. Primero se dijo que era amigo de Rusia. Vamos a ver qué nos dice Antonio de la Cruz. Gracias, Antonio, bienvenido. Gracias, Napoleón, por la invitación. Fíjate, ¿qué pasa con Alex Saab? Alex Saab ya tiene casi unos 10 días, ¿verdad?, de que fue capturado en Cabo Verde. Y en el momento en que lo capturan, genera una serie, como dices tú, de informaciones que empiezan a recorrer el mundo y empieza a conocerse. Entonces, ¿cuáles son los vínculos? Como dices tú, empieza muy temprana edad, es un muchacho de Barranquilla, su papá no es sirio, ellos son de los los Emiratos Árabes. Y entonces empiezan a tener una tienda de paños y bueno, y él se desarrolla por ahí, él trata de hacer una línea de negocio, viene a Estados Unidos, pero en un momento determinado le cancelan la visa y él tiene que regresar a Colombia. Y entonces, bueno, se casa con su primera esposa y en ese momento él trata de montar otro negocio y bueno, y entra en contacto, para hacerlo muy corto, ¿cómo se llama? Con Pulido, con el socio de él, que fue también ese no es su nombre real, ese es el hombre que él usa, ¿verdad? Álvaro Pulido. Y él básicamente fue también un capo de la droga. Entonces, bueno, montan los negocios y empieza y conectan en 2011 con Chávez. Se aparece en ese encuentro donde firman el acuerdo para construir las viviendas, ¿verdad?, con el plan vivienda, y él es uno de los empresarios por Colombia para hacer ese proyecto. Ahí el presidente Santos dice que no lo conoce, pero hay alguien ahí a quien no se le ha preguntado y ha pasado por debajo de la mesa, Napoleón, que es la canciller. Porque tú sabes que eso generalmente los presidentes tienen, ¿verdad?, su equipo, y ahí estaban sentados la canciller de Colombia, la canciller, si mal no recuerdo, Holguín, el presidente Santos, el presidente Chávez y Maduro. Entonces, si Santos niega que lo conoce, quien pudo a lo mejor llevarlo de la mano fue Holguín, que en ese momento también jugaba muy cerca con Nicolás. Recordemos que ese gobierno Santos-Chávez es un gobierno que eran los mejores amigos y ahí toda la estructura bailaba pegado. Entonces, y no se dijo, perdón, y no se dijo en un momento dado, es el chisme evidentemente, que la Holguín tenía un romance con Maduro. Por eso lo asomo. En esa picardía tuya criolla, yo no lo quería decir de esa manera, pero yo me apoyo en ese comentario tuyo, y por eso yo creo que a la Holguín habría que preguntarle, porque no se le ha preguntado a la Holguín cómo llega a ese. Entonces, si lo vemos, lo conectamos con eso que tú acabas de decir, ese rumor que surgió muy fuerte, y se decía, y por eso Cilia le tenía celos, ¿verdad?, la primera comandante. Entonces puede ser que por ahí hubo la conexión y por eso, y por supuesto, lo lleva de la mano también la senadora Córdoba, la Piedra Córdoba. Por supuesto, puede ser la conexión también que hay. Entonces, pero ahí el mejor amigo y los mejores amigos, si lo queremos poner así, los cancilleres, pues el mejor amigo Chávez y Santos, y los mejores amigos la canciller y Maduro. Entonces, ahí hay un tema que habría que explorar un poco más, y vuelvo a insistir, a preguntarle a ella cómo llegó él allí.
porque nadie la ha tocado, ella ha pasado por debajo de la mesa. Entonces eso es un primer elemento. Entonces, bueno, él empieza con los contratos, que es donde aquí precisamente tiene la acusación, que es por la construcción de las viviendas en la que hizo un lavado de dinero. ¿Verdad? No se construyó, se pasó por el sistema americano, ¿verdad? El sistema americano detectó el manejo del dinero y por lo tanto ahí es donde se fundamenta uno de los grandes casos que tiene el Armado, y es por ese lavado de dinero. Y es por eso que lo busca Interpol. Es correcto. Es por esa es la causa fundamental. Ese es como se llama el indictment, ese es el juicio, y donde tienen aquí todos los pelos en la mano para poderlos enjuiciar. ¿Okay? Entonces, después, por supuesto, se van agregando causas a medida que van conociendo y que van llegando elementos de información, pero ese es el caso central, si lo queremos ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces empieza a crecer de la mano de Maduro, ¿verdad? En la sombra de Maduro, y empieza a convertirse en el hombre fuerte del régimen para todos los negocios con las CLAPS y con el oro, como dicen, con el combustible, la gasolina que trajo Irán, que es lo último, y el oro. Pero para él poder hacer eso, él montó lo que se conoce una ingeniería financiera para poder lavar dinero. Y por eso cuando tú dices que le lava el dinero a uno y le lava el dinero a otro, es porque él tiene todo un entramado de empresas que permite lavar los dineros. Entonces, no hay una cosa más difícil en términos de poder manejar dineros ilícitos, que es cómo lo vas a lavar, porque lo puedes ganar, pero si está ahí guardado y no lo lavas, es como si no tuvieras nada. Entonces, él tiene esa emporio, si lo queremos llamar, de lavado de dinero. Y por eso le lava a Hezbollah, le lava a la FARC, le lava a cuanta gente quiera, porque él tiene los mecanismos y tiene las empresas en México, en Hong Kong, en Rusia, en Turquía, en los Emiratos Árabes, ¿dónde más? En Irán. Entonces él ha ido creando todas estas estructuras para poder lavar el dinero. Entonces, él, en este momento, ¿en qué fase se encuentra? Él sigue preso, ¿verdad? Bajo, ¿verdad?, la condición de que Estados Unidos pida la extradición, que tiene 18 días, que no la ha pedido todavía, con los cargos completos, tiene que mandar, ¿verdad?, el expediente. Y por el lado de la defensa, que en este caso vamos a decir que lo único que lo está defendiendo aparentemente es Venezuela, porque Cuba y Rusia se quitaron, dijeron nosotros no estamos haciendo nada. Entonces, claro, movieron el embajador que estaba en Nairobi, ¿verdad?, a Cabo Verde, para que él pudiera hacer las gestiones, entrevistarse y verse con él y poder mover los abogados, porque en este momento Rusia y Cuba no quieren aparecer abiertamente reuniéndose con los abogados. Ahora, teniendo en cuenta que ya se sabe que él tiene pasaporte venezolano y que es colombo venezolano, ¿qué oportunidades tiene de conseguir que Venezuela lo extradite para con sus socios de la banda de Miraflores? Por eso es baja, porque aquí cuando son extradiciones, ¿qué ocurre? El que la pide primero generalmente tiene la primera opción. Y ya recordemos que ya montó también el caso Colombia. Colombia también en Barranquilla ya montó el juicio, entonces tendríamos dos. Y Venezuela lo que está peleando es que lo dejen libre, que ha sido capturado por una condición política en ensañamiento contra Venezuela. Por eso que la semana pasada los abogados de la defensa de Alex Saab introdujeron un habeas corpus alegando estos argumentos para que lo pudieran liberar. Y esa decisión, cuando es un habeas corpus, tiene que tomar la decisión según la ley en Cabo Verde en 5 días hábiles, que se vence el próximo jueves, viernes. Entonces ahí, si ellos deciden que no y sigue el camino del proceso para la extradición, entonces ese es un recurso que no prosperaría. Entonces en esa fase estamos en la fase en la que hay un habeas corpus que hay que resolver esta semana, y sigue el proceso para solicitar, que es un proceso administrativo, ¿no?, que es llenar todos los papeles, mandarlo, y eso lo decide el ministro de Justicia, y eso después va al tribunal para hacer la parte del juicio penal. Pero si Interpol lo andaba buscando exactamente por el dinero sucio que estaba manejando en Estados Unidos,
Eso es una búsqueda no política, lo están buscando por algo concreto, por ser un delincuente en los Estados Unidos. Aunque hay que tener en cuenta, por otro lado, que este hombre debe tener muchísimo poder, porque para nadie es un secreto que él debe tener mucho poder, por ejemplo, entre la alta jerarquía militar colombiana. Y lo digo porque a pesar de que tienen, primero lo digo porque estoy repitiendo lo que ha dicho Maduro, lo que ha dicho Diosdado Cabello, dos que yo me acuerde, de que ellos están infiltrados en la alta dirigencia y de investigación de Colombia. Eso por un lado. Luego porque el expresidente Pastrana ha declarado también que hace meses se entregó todas las pruebas contra Alex Saab que tenían al mismísimo ministro de la Defensa colombiano, y esas pruebas eran cómo estaba infiltrado Maduro, entre otros a través de lo que paga para comprar conciencias Alex Saab a la alta dirigencia colombiana, y no ha hecho absolutamente nada el ministro de la Defensa. Tampoco lo digo yo, lo dijo Pastrana, expresidente de la República Colombiana. Más el poder y el dinero de Maduro y su banda, que al parecer él no solamente es testaferro de Maduro, hay más de la alta jerarquía de la banda de Miraflores, de la narcobanda, que él le maneja el dinero. Entonces no va a ser tan fácil lo que estamos viendo, lo que vamos a vivir. Sí, hay un momento de quién puede pujar más en términos de argumentos presentados a la justicia en Cabo Verde para poder ver si lo extraditan a Estados Unidos, como tú dices, por lavado de dinero y otras causas, básicamente. Y ahí la justicia norteamericana ha tomado esto como un caso emblemático. Está al frente el mismo fiscal William Barr, ¿verdad? En ese sentido. Y Venezuela buscando argumentos de que el caso es político. Hay un argumento de lavado de dinero, ¿verdad?, de la justicia, y hay un argumento por el lado de la defensa en Venezuela, de Venezuela, por el lado político, que es básicamente los dos enfoques. Y aquí la justicia, ¿verdad?, en Cabo Verde va a tener que tomar esa decisión. Las ventajas que tenemos con Cabo Verde, primero, que la justicia es una justicia que es independiente, que tiene criterio, que no es un país bananero en ese sentido. Segundo, el presidente es un presidente que es del movimiento social cristiano, ¿verdad? Que es copellano, si lo queremos comparar con Venezuela. Y entonces no es un gobierno afín al gobierno cubano ni al gobierno venezolano, y entonces en ese sentido puede mantener independencia. Y entonces yo pienso que si esto se sigue manejando por los canales que van, Alex Saab va a terminar en Estados Unidos. Tiene la probabilidad hoy un poco más hacia Estados Unidos que hacia Venezuela, porque los elementos, habría que ver lo que resuelve el tribunal sobre el habeas corpus, porque es importante, pero si no prospera, va más en camino hacia venir a Estados Unidos que hacia que lo dejen libre. Te voy a contar un dato ahí sobre la información que presentó el presidente Pastrana, que es que esas pruebas las entregó Figuera cuando estuvo en, ¿verdad?, que salió, ¿verdad?, que era el jefe, y él fue el que entregó y dijo, esto está penetrado por Alex Saab. Las pruebas son de Figuera, cuando fue el jefe de la DIN, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que son pruebas muy contundentes porque él las tenía. Entonces, si él las tenía, ¿verdad?, y en ese momento Figuera bailaba pegado con el régimen. Entonces, quiere decir que tiene una alta probabilidad de que son ciertas. Dos preguntas para finalizar. La primera, ¿por qué están tan callados? Colombia, para empezar, ¿no?, que está pidiendo, que está enjuiciando la justicia colombiana a Alex Saab, ¿okay? Y Alex Saab tiene dos nacionalidades y una es colombiana y nació en Colombia. Cuba, Rusia y China. Okay. Como el caso cogió mucha fuerza, ¿verdad? Y para Cuba y para Rusia, sobre todo Cuba y Rusia, que son
gobiernos que apoyan a Maduro en todo este narco régimen. Ellos no pueden aparecer tan de frente apoyándolo porque podrían ser, si Al-Assad llega a Estados Unidos, quedarían en una posición muy difícil también ellos, porque quiere decir que tienen intereses particulares. Entonces aquí, por eso Rusia se desmarcó con una declaración y Cuba también se desmarcó, que ellos no están haciendo tareas ni diligencias por Al-Assad. Como quieren decir, nosotros no tenemos que ver en este negocio. En el caso de China, China en eso debe ser que no tiene mucho lavado de dinero con China. Puede ser que tenga cuentas, pero no tiene tanto. O sea, en ese sentido, y China en eso no quiere meterse con Estados Unidos. China, a pesar de ser una gran potencia, ¿verdad?, ellos respetan todavía las relaciones con Estados Unidos. Y al ser un hombre buscado por Estados Unidos, ellos prefieren jugar bajo perfil. Colombia y Estados Unidos, como ya dijimos, sí están buscando todas las posibilidades o para que venga a Estados Unidos o para que vaya a Colombia. Pero Colombia sí está trabajando para que se enfrente a la justicia colombiana o norteamericana. Sí, Colombia ya empezó el proceso, lo empezó en Barranquilla, entonces tú sabes, como todo proceso va primero a un juez y el juez lo va elevando. Entonces, bueno, si queremos ver, Estados Unidos va adelante y Colombia va como, si lo queremos ver, como unos 2, 3 pasos atrás. Ahora, si es tan importante y definitivo, que es lo que te voy a pedir que nos expliques por qué, si es cierto eso, para Maduro y su banda, y en muy segundo lugar para algunos de los llamados opositores venezolanos, ¿por qué razón Rusia, inclusive China y Cuba no apoyan a Maduro? Vuelvo a insistir, en este caso, como está muy visible, ¿verdad? No parecería un Estado intrometiéndose en la justicia de otro Estado tan abiertamente, no siendo ciudadano cubano ni ruso, porque si fuera ciudadano podrían justificarlo, pero al no ser ciudadano ni cubano ni ruso, ellos como que estarían intrometiéndose en la justicia de Cabo Verde por un ciudadano que no es de ellos. Entonces ellos tienen que guardar ahí las formas, ahí se están cuidando, son las formas, porque de otra manera quedarían, y además es frente a Estados Unidos. Entonces no es contra cualquiera, o sea, no pueden abusar de esas relaciones. Entonces ellos por eso hacen una declaración pública para que quede claro que ellos no están en este momento actuando en favor de Al-Assad. ¿Okay? Y en ese sentido, cuando tú has mencionado 2 veces sobre el financiamiento, aparte de los diputados llamados Alacrán, ¿verdad?, que le dieron boleta de buena conducta para que fuera Europa y fuera Colombia, que no tenía ningún caso en la Contraloría, ¿verdad?, que son hoy los que ocupan el Parlamento, ¿verdad?, usurpado, ¿verdad?, en el sentido de la junta directiva que existe. Entonces, en el caso de ellos deben estar también muy preocupados porque ellos recibieron plata de Al-Assad según los testimonios de alguna gente que ha investigado. Porque ellos mostraron, pues cuando muestran que porque las pruebas de que él tiene buena conducta están las firmas y los sellos de la Comisión de Contraloría, y entonces quedaron en evidencia. ¿Y por qué, por último, es tan importante que la justicia norteamericana se lo lleve y Maduro aparentemente está tan preocupado y su banda? Si él viene en ese escenario, que él venga a Estados Unidos, ¿verdad?, él va a negociar con la justicia norteamericana, lo más normal, natural, y lo que va a pedir a cambio seguramente es la protección a su familia, va a pedir algunas cosas, y él va a poder entregar toda la información, porque esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de negocio, y él no es el fin de lo que quiere los Estados Unidos. Estados Unidos quiere llegar a Maduro. Y si Estados Unidos logra tener todos los peros en la mano de Maduro, porque tiene algunos, pero está recogiendo más, para Maduro sostenerse como la figura enfrente de esa banda criminal, le va a costar mucho, porque ahí va a haber, no es fácil desde el punto de vista del internacional sostener una figura
ya comprobada por el hombre que le maneja los dineros, de que es un hombre que ha sido narcotraficante, lavador de dinero y manejo del oro, ¿no? Ilícito del oro. Entonces, ser la cabeza, el capo de Tutti Capi de ese grupo mafioso, no es fácil sostenerlo en el gobierno venezolano de la banda criminal. Entonces, ahí generaría un vacío que podría ser ocupado por factores internos dentro del 4F, el chavismo, porque tenían que empezar a pensar en cómo salir de Maduro. Por eso que es tan preocupado, porque Maduro es lo que le garantiza, por lo menos a Cuba, los recursos que reciben en crudo y en dinero, en petróleo y dinero. Entonces, tendrían que empezar a negociar con otras facciones internas dentro del chavismo cómo hacer la transición. Entonces, por eso es la gran tensión que existe por parte de Maduro. Pero tengo entendido que la familia de Alex Saab están en Venezuela, o sea que él no puede pedir protección para su familia porque la protección se la da la narcobanda si es que no habla y no desembucha lo que sabe a los norteamericanos. A los norteamericanos, Sí, a la justicia norteamericana, que hay que aclarar. Una cosa es la justicia norteamericana, porque hay tres poderes. Ajá. Sí, recordemos que Alex Saab tiene dos familias, ¿verdad? La primera esposa y la segunda, y la que está en Caracas es la segunda esposa. Bueno, la más reciente. Sí, bueno, pero no tiene hijos con la otra, tiene un hijo, ¿no? Alex Saab. Entonces, podría ser, sí, tú tienes razón. Aquí hay un juego de la seguridad, ¿verdad? De cómo lo van a manejar y cómo lo van a chantajear. Pero Alex Saab tiene más garantizada la vida en Estados Unidos que regresando a Venezuela. Una cosa, terminado este tema, hay otro tema que ahora está en la boca de buena parte de los venezolanos, que no pierden las esperanzas de que muy pronto cambie el sistema, que es las declaraciones de Trump y de Maduro sobre un posible encuentro. Trump dice que no le costaría nada y si está dispuesto a reunirse con Maduro siempre que esa reunión sea para conseguir su renuncia. ¿Okay? Y Maduro ya dijo que está interesado en hablar con Trump. ¿Cómo interpretas tú estas dos declaraciones y qué puede salir de esas declaraciones? Porque por otro lado, Trump supongo que se reunirá con Maduro como, ¿cómo se llama? Como una trampa, porque Trump es el primero que tiene la obligación de entregar a Maduro porque el gobierno norteamericano y la justicia norteamericana le puso valor a la cabeza de Maduro, 15 millones de dólares. Entonces, ¿eso no cuenta o eso sí cuenta si Maduro se atreve a ir a reunirse con Trump? Si Maduro tiene la firmeza de venir a reunirse con Trump, ¿verdad? En un momento en el que él considera que él puede buscar una solución para Venezuela, en la que él tiene, que es la condición que siempre ha pedido Estados Unidos, salir del gobierno y generar y permitir que haya un gobierno de transición para ir a unas elecciones. Yo estoy seguro que el equipo que hoy acompaña a Trump, ¿verdad? Que es el Consejo de Seguridad básicamente y el Departamento de Estado, los dos nombres son Pompeo y ¿cómo se llama? El Consejo de Seguridad. Y el del Consejo de Seguridad, ¿verdad? Que ellos van a aceptarlo porque ellos quieren darle una solución a Venezuela. ¿Y qué pasa con la ¿cómo se llama? Con el endaime que tiene? Tenemos una conexión que me está diciendo que es pobre la conexión. Ah, sí. ¿Qué pasa? A mí me dice que... Ajá. ¿Pero me escucha ahorita? Ahorita sí, ahorita sí. Ajá. ¿Qué pasa? Que con el endaime, ¿qué podría ocurrir? Que como aquí se impondría el realismo político de la Casa Blanca, entonces, para que Venezuela tenga una salida política, estoy seguro que no lo pondrían preso en ese momento, porque vendría con las garantías para no ponerlo preso, porque si no Maduro no vendría, pero eso sí, tendría que venir a acordar la solución en la que él va a entregar
puesto, su cargo, para que haya una transición. De otra manera, aquí no vendría, porque esto se hace triangulado, Napoleón. Aquí tendría que él abrir un canal, ¿verdad? Pongamos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la apertura de las relaciones de Cuba cuando estuvo Obama, que usaron el Papa y Canadá. Recordemos que eso se trianguló a través de todas las reuniones que se hicieron en Canadá. Entonces, aquí habría que triangular, si eso fuese a través de algún gobierno amigo de Maduro, que pueda y podría ser el mismo Papa porque le gusta hacer ese rol, y buscar a alguien que los Estados Unidos considere y hacer entonces, preparar la reunión, pero con el fin de que Maduro deja la presidencia de Venezuela, la usurpación de la presidencia de Venezuela. Ese podría ser el esquema y no sería puesto en preso ni capturado aquí. Claro, estamos hablando de una hipótesis doble. Primero que se reúnan y luego que se reúnan en Washington. Yo supongo que Maduro pedirá, como hicieron las FARC en los famosos acuerdos de paz, un territorio neutral que fue Cuba, ¿no? Neutral debe ser para Santos y para la FARC. Pero no creo que Napoleón considera Cuba un territorio neutral. Neutral. Lo que pasa, Napoleón, es que tratándose de Trump va a decir que tiene que ser aquí en Estados Unidos, porque le sirve con doble propósito, le sirve a él y también para su campaña electoral, que está necesitando recoger algunos empujes, ¿verdad? Algunos éxitos, unos más bajitos, y este podría ser uno de ellos. Y ya que tocamos eso, en esa horrible campaña que tienen los republicanos y los demócratas, ¿no? Que uno que se quejaba tanto de los de hecho comparado con lo que está pasando en Estados Unidos. En esa campaña no fue nadie, ¿no? A esa convocatoria, fue mucha gente, fue más gente de lo que realmente una persona con criterio pensaba en medio de una pandemia de coronavirus, que no debe ser muy agradable ir para allá por muy fanático que uno sea de Trump. ¿Qué pasó en esa convención? Y sirvió para elevar algunos punticos a Trump, que apenas es verdad, le está ganando el otro, pero por 9 puntos, que todavía faltan 5 meses, ¿no? Que para Trump no creo que sea muy difícil superarlo, ¿no? Porque está en su medio. Exactamente, él es un Aló. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Aquí, como estamos en la época del manejo de todo lo que es una guerra entre el equipo de Trump y el equipo de Biden desde el punto de vista de imagen, ¿verdad? De mostrar. Y aquí las entradas tú las solicitas por internet, ¿verdad? Montaron una serie de jóvenes, ¿verdad? Y llenaron y pidieron, y por eso cuando le dieron el reporte a Trump, le dijeron, hay solicitudes hasta por 1 millón para asistir, y eran ciertas, pero no eran reales, no iban a asistir. Y lo que hicieron fue que crearon un bloqueo de asientos para después lucir que no tenía gente, ¿verdad? Y entonces fue una jugada del Partido Demócrata, de ese sector que viene buscando cómo debilitar la imagen de Trump para que luciera que la gente no le responde y de hacerlo sentir perdedor. Porque con esa cantidad de gente pensaron que iban a necesitar una gran pantalla afuera para poder, ¿verdad?, satisfacerlo. Entonces hicieron toda la logística y quedaron muy mal, ¿okay? En ese sentido, porque le hicieron caso, ¿verdad? No es fácil confirmar si tú vas o no, si las entradas son por internet. Entonces, aquí van a tener que crear algún mecanismo de chequeo para asegurarse de que no les vuelva a pasar, porque
es realmente, desde el punto de vista mediático, fue una derrota para él en ese sentido. Pero tengo entendido que una de las páginas que hay, especialmente para los jóvenes, que se llama Trick Track, Track Track, no sé cómo se llama, Ajá, empieza por TikTok. anunciaban abiertamente, TikTok, anunciaban abiertamente el boicot contra Trump y les pedían que pidieran una entrada para no ir. Parece que lo decían descaradamente, abiertamente. Si eso es verdad, ¿cómo es que no se dieron cuenta la gente de la campaña de Trump? Los que manejaron en ese momento las redes para confirmar eso no tomaron en cuenta ese anuncio de TikTok y cometieron el error, ¿verdad? Y pagaron caro. Pero bueno, en estas cosas es muy temprano, como tú lo has dicho, y se le hicieron muy temprano, es ahorita, todavía falta mucho. Y entonces, y eso va a ser tomado en cuenta para las próximas encuentros de Trump con su grupo, porque Trump es bueno, es allí en el contacto tú a tú con sus seguidores. Esa es la parte donde él le saca más provecho como vendedor de sueños, porque él es un gran vendedor y como la política, como siempre lo hemos dicho, es emocional, él sabe conectar con esos grandes grupos de gente. Ahora, tú estás en Washington, hablas con muchos de los dirigentes del gobierno y de los senadores y diputados. ¿Es que cambió la política de Trump frente a Guaidó? ¿Es cierto que lo ve débil y que se arrepiente de haberlo apoyado? ¿O es parte también de la guerra sucia que hay en Venezuela entre el narcorrégimen y la oposición? No, aquí en Napoleón, fijémonos que veamos, esto está referido básicamente después del 30 de abril, ¿verdad? Cuando hubo una reunión en la Casa Blanca, ¿verdad? Donde evaluaron y él hizo algunos comentarios que recoge Bolton, ¿no? Entonces, pero es puntual, porque yo voy a usar una expresión aquí que usaba John Maisto con Chávez. No veamos lo que dice, sino lo que hace con las manos, le decía Maisto al Departamento de Estado. En el caso de Trump lo que dice a veces él es para crear momento y para crear emocionalidad. Pero si le vemos las manos, aprieta cada vez más al régimen de Maduro. Entonces, no es que él cree que con Maduro él puede resolver, no. Él hizo esos comentarios, los hizo el 30 de abril del año pasado, donde fracasó una intentona y que él le pareció que había, ¿verdad?, errado porque su equipo, su propio equipo, Elliot Abrams y John Bolton, le dijeron que iba a ser exitosa. Recordemos que Abrams le mandó un mensaje directo a Padrino López cuando dijo, habíamos acordado y lo invitó, lo señaló y lo develó que él estaba metido en el complot. Entonces, ellos pensaron que eso iba a funcionar y Trump le creyó. Entonces, a lo mejor él hizo unos comentarios, como los reseña Bolton en su libro y como lo recogió en la entrevista de Axios, ¿no? Que le dijo que en ese momento y que él no tenía problemas porque Trump es un hombre que como él considera que él es un gran negociador, él no tiene ningún inconveniente en reunirse con quien sea, lo ha hecho, lo hizo con el de Norcorea, el Corea del Norte, él lo hace, él en eso no tiene dificultades, porque él cree que él va a sacar un buen negocio, un buen deal en ese sentido. Sin embargo, en el caso de Venezuela, él está comprometido con restaurar la democracia en el país. Entonces yo creo que aquí habría que verlo en esa perspectiva. Ahora, por último, primero, ¿le conviene y le consigue más votos a Trump el hecho de que antes de las elecciones de noviembre caiga el gobierno de Maduro? Se considera que es un triunfo de su política exterior y eso le da votos cuando la política exterior en líneas generales parece que no da muchos votos. Al pueblo norteamericano lo que interesa es qué pasa dentro del país y no qué hace el país afuera, ¿no? Le da votos. ¿Le conviene a Trump o no le conviene que, y por último, otra cosa que yo siento de ese libro, es que ellos estuvieron discutiendo de una intervención militar
Tanto que hablaban de que mucha gente que en Estados Unidos hoy en el siglo XXI no puede intervenir militarmente, que nos olvidemos de eso, que nosotros no somos Panamá, ni somos Afganistán, ni nada de eso, ni somos las repúblicas bananeras que hacían y deshacían ellos en Centroamérica en los años 50. ¿Qué dice todo eso? ¿Cuál es tu análisis de eso? Okay. ¿Qué ocurre, verdad? Que el planteamiento de la opción de intervención militar sí ha estado en la mente de Trump. O sea, Trump, lo que yo conozco, ¿verdad? De alguna información es que él lo ha planteado y dicho, esto al final se va a resolver como yo les dije desde el principio. Así me han dicho, como yo los dije desde el principio, que es la intervención. Pero su equipo, ¿verdad? El Pentágono, el Departamento de Estado, son los que no están alineados a esa visión de Trump. Entonces tú tienes una visión de Trump que sí está y cree que esa es la salida, ¿verdad? Podríamos decir, él está viendo el Estado mafioso, ¿verdad? Y él dice, eso no se va a resolver sino se resolverá por una intervención. Y tenemos a los que están en el Pentágono, que son los que van a tener que poner la gente y van a tener que mover todo, que no están en esa posición. Entonces, aquí hay que ver cómo esas dos visiones se alinearían, porque si no se alinean, no se va a ejecutar, porque tendría que tener el respaldo del Pentágono y del Departamento de Estado, porque tienen que ir unidos, porque saben que después van a tener que enfrentar el Congreso, porque acordémonos que una intervención tiene que pasar después por el Congreso. Pero ¿y por qué no están de acuerdo los del Pentágono? Los del Pentágono están de acuerdo porque ellos lo que evalúan, ¿verdad? Cuando hacen sus análisis e hipótesis de la guerra, ¿verdad? Porque ellos tienen los modelos para ello. Es que ven que si tú destruyes, porque cuando tú entras, tú vas a destruir al ejército, a las Fuerzas Armadas venezolanas, tú te vas a tener que quedar ahí, dentro del país, por varios años para asegurar que no haya un reverso a la operación, no se revierta la operación. Y ahí hay una doctrina que impuso Power cuando intervinieron en Irak, que dice que si tú rompes un sistema, tú tienes que arreglarlo. En inglés se dice, if you break it, you fix it. O sea, tú lo tienes que arreglar. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esa teoría, si ellos entran a Venezuela, que lo pueden hacer, y eso es una cosa que no dura, eso son horas lo que va a durar, ¿verdad? Ellos van a tener que dejar, y ellos no están dispuestos en seguir teniendo ese tipo de presencia como han tenido en Afganistán, en Irak, porque la política ahorita en Estados Unidos es tener la gente de ellos, los soldados de ellos, en Estados Unidos. Entonces, ¿eso significa que para el Pentágono no es suficiente peligrosa Venezuela todavía para la seguridad de los Estados Unidos con lo que se está haciendo con el narcotráfico, con Hezbollah y con todo ese tipo de cosas? Y con los misiles. No es una amenaza para la seguridad, como tú lo dices, en ese sentido, y por lo tanto no requiere la intervención militar. Piensan que puede todavía actuar la solución diplomática, que es lo que ellos han venido ejerciendo con mucha fuerza. Pero en el momento que sea una amenaza para la seguridad, y ahí es donde Maduro y Tarek el-Alzami tienen que tener mucho cuidado con esa relación con Irán, ahí el Pentágono es el que va a estar en esa línea de acción. Porque eso de estar trayendo containers para un supermercado en Caracas, eso ahí se puede meter muchas cosas. ¿Okay? Eso es riesgoso, porque en Caracas la población iraní no es tan grande ni en Venezuela para tener que abastecer de productos iraníes que necesitan para mantenerse en el país. Entonces, ellos están entrando en una ruta, Napoleón, que es riesgosa para el país en términos de la amenaza hacia Estados Unidos. Porque en los buques de gasolina tú no metes cosas, porque no puedes, es combustible y es muy, muy riesgoso. Pero en containers sí pueden ir algunos juguetes. Entonces, yo veo que eso que están haciendo siguen jalándole hacia un lado, que es hacia la parte islámica,
la solución. Y eso está trayendo fricciones internas en términos de los propios militares que están con ellos, porque ellos sí ven esa situación. Entonces, aquí hoy tiene un rol muy importante que juega Tarek El Alzheimer, ¿verdad? Pero está llevando al país a una posición que habría que empezar a conversar, porque a los venezolanos no nos conviene en términos, porque si es una amenaza para Estados Unidos, va a haber una posible intervención, pero esa posible intervención trae consecuencias que no se están tratando de evitar desde hace tiempo, porque es un antes y un después, como lo hemos visto en Irak, en Libia, ¿verdad? En Afganistán. Son condiciones distintas que uno no puede desear para el país. Sí, pero en Irán y Libia son países donde la población está muy radicalizada y todo está mezclado también con el fanatismo religioso y el fanatismo político. En el caso de debe haber mucho visto porque también hay muchos presos, ¿no?, que están en contra del régimen. Además, bueno, ahí está Colombia, con montones de muchachos o de militares norteamericanos y que durante tantos años se enfrentaron a la guerrilla. ¿Me explico? Entonces, ¿tú crees que se necesitan tantos años de una intervención norteamericana? ¿Y por qué no se puede dar que los norteamericanos apoyen esa intervención para sacar a los dirigentes del narcorrégimen y sean los militares venezolanos que están queriendo respetar la Constitución, porque es su obligación, además de restituirla, los que se encarguen en todo caso con los civiles de levantar el país? Sí, en ese momento, ¿verdad? Si esa fuera la decisión que tomen los Estados Unidos, requeriría el apoyo por lo menos de Colombia y Brasil para hacerlo. Porque Estados Unidos tampoco quiere hacerlo sola por la experiencia de las invasiones en el siglo pasado a los países latinoamericanos. Entonces, ellos en ese sentido, y Colombia y Brasil hasta ahora tampoco están convencidos en hacer una intervención en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué posibilidades hay dentro de una invasión? Primero, las fuerzas armadas, los grupos irregulares que existen, que están armados, ¿verdad? Y tienen sus propios ejércitos y tienen algunos elementos de armas modernas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tiene riesgo. Por eso te digo, no es un enfrentamiento religioso, pero tiene grupos focos, ¿verdad?, insurreccionales que van a tener que ser atacados y va a haber una lucha interna. O sea, no es una cosa que llegó, se instaló un nuevo gobierno sin una respuesta por parte de esos grupos irregulares que están hoy en el país. Por eso la transición para la democracia en Venezuela considera dejar las Fuerzas Armadas intactas, porque piensan que ese cuerpo, aunque esté corrupto, y si se queda, es el cuerpo que le toca hacer este trabajo. Por supuesto, con la ayuda de los Estados Unidos. Eso fue exactamente, claro, pero eso fue exactamente lo que no sucedió en Afganistán y en los tres países que mencionaste. Se acabó con todo, con las Fuerzas Armadas, con la dirigencia política del Perú. En cambio, en Venezuela no tienes por qué acabar todas las Fuerzas Armadas. Correcto. Eso fue un aprendizaje que ellos han tenido en estas tres guerras, en Libia, Irak y Afganistán. No puedes destruir las Fuerzas Armadas del país, porque si no, la reconstrucción toma más tiempo y tienes que instalar tus propias Fuerzas Armadas ahí. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los aprendizajes que hoy tiene las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Y por último, Antonio, ¿le conviene o no le conviene antes de las elecciones, que es el principal interés, creo yo, en este momento, de los muchos problemas que tiene que resolver, entre ellos el coronavirus, el problema de la pérdida de empleos, todas esas cosas? ¿Le conviene o no le conviene que antes de las elecciones resolver el problema venezolano? O empezar la solución eliminando a los cabecillas del narcorrégimen. Le conviene porque recordemos que la elección en Estados Unidos se deciden en los estados que se consideran los estados importantes que dan los delegados dice delegado, pero el voto colegial para la elección. Y entre esos estados está Florida, ¿verdad? Y Florida, si lo gana, si logra una solución para Venezuela, podría ganar Florida, y eso es importante en ese sentido. Porque como tú señalaste, en la gran mayoría de los estados aquí, lo importante es el bolsillo, la economía. Entonces, no la política exterior. Pero en Florida sí es la política exterior, y es un estado importante en el colegio electoral. Entonces, si logra una solución en Venezuela, ¿verdad?, eso le ayudaría a ganar Florida y posiblemente Texas, pero Texas es un estado republicano, como sabemos, que se ha venido manteniendo, pero el que es importante, es verdad, como estado que es fundamental, es Florida. Sí, es un estado republicano, Texas, pero ha ido creciendo notoriamente el voto a favor de los demócratas. Correcto, sí. Pero sigue siendo considerado como un estado, así como California es considerado un estado demócrata. Uh-huh. ¿Y Nueva York? El estado de Nueva York también, sí. Entonces son estados que no se disputan, pues ahí no hay nada que hacer. Tenemos que concentrarnos en los estados que a veces votan por demócratas y otras veces votan por republicanos. Bueno, gracias Antonio de la Cruz, nuevamente, por mantenernos al día. Primero,